Sangre americana. Era 1868, en un pueblo cercano a Nashville, Tennessee. La guerra civil había terminado hace poco, y había muchos confederados que estaban resentidos todavía. Un hombre vagaba herido de bala por las calles frías del barrio, pidiendo asilo en algún lugar para pasar la noche. Pero ninguna posada respondía, a excepción de una casa gélida que se miraba a la lejanía. Nuestro amigo moribundo de bala se dispuso a tocar la puerta de dicha casa. «Sí», respondió un anciano gruñón y mal encarado. «¿Quién es?». A lo que el otro hombre dijo: «Por favor, señor, déjeme quedarme esta noche en su casa, en lo que reposo la herida de mi pierna». «¿Hiciste algo malo?», preguntó el viejo con intriga en su rostro. «¿O por qué estás herido de bala, hijo?». «No le he hecho nada a nadie que no se lo mereciera». El viejo se quedó pensando y reflexionando unos cuantos segundos antes de responderle a aquel hombre joven que solicitaba asilo en su casa, y tal vez por su gran estado de soledad en el que se encontraba en esos momentos, o por la curiosidad de saber la historia detrás de aquel hombre misterioso, hizo lo que ningún hombre anciano haría en su sano juicio, y dejó entrar a su casa a aquel sujeto desvalido. «Pasa, hijo», le dijo aquel señor viejo mientras le abría al desconocido las puertas de su hogar. «Gracias, señor. No sabe cuánto lo aprecio». Ya. No seas tan modesto, hijo. Primero que nada, dime, ¿cuál es tu nombre?» «Me llamo Richard Smith, pero casi todos me dicen Rick». «Muy bien, Rick», aseveró el viejo. «Yo me llamo Bill. ¿Quieres algo de tomar? ¿Un vaso de agua o algo así?» «Un vaso de agua, por favor». El viejo se dispuso a ir por 2 bebidas antes de retomar aquella plática que se le hacía tan reconfortante después de varios meses sin platicar con nadie. En un primer vaso sirvió algo de agua natural que conservaba en una jarra fresca, y en un segundo vaso sirvió un charco de bourbon añejo que conservaba en un pequeño barril de madera. Eran cerca de las 12 de la noche, y hacía bastante frío en aquel lugar. El viejo Bill pensó que un trago le caería perfecto para calentar el cuerpo. «Aquí tienes, hijo», le dijo el viejo mientras le pasaba el vaso y se sentaba lentamente. «Gracias, Bill», respondió Rick tiritando de frío. «Al lado de ti hay una cobija para que la uses de frazada». «Le tomaré la palabra», dijo Rick antes de ponerse el cobertor encima. Después de eso, el viejo Bill sacó su pipa y la llenó de tabaco. Se dispuso a fumar. Los perros ladraban, los grillos cantaban y las puertas y las ventanas se azotaban por el gélido viento que se sentía. «Bueno, hijo, ¿ya me vas a contar qué es lo que te trajo hasta la puerta de mi casa a medianoche y con una herida de bala?» «No lo sé, Bill. Es una larga y muy dolorosa historia». «Por favor, hijo. Soy un anciano. Tengo todo el tiempo del mundo. Además, creo que es lo mínimo que puedes hacer por alguien que te dio asilo a la mitad de la noche sin saber nada previo de ti». «Está bien, Bill, te contaré. Fue hace 2 años. Yo, como muchos de los americanos, fui a la guerra por mi ideología política y dejé a mi mujer Samantha embarazada, con toda la esperanza de que cuando llegara a mi hogar recibiera a mi mujer con mi hijo en brazo. Desafortunadamente, lo único que encontré fue una escena totalmente vil y sangrienta, una casa completamente destrozada y a mi mujer agonizante en el suelo. Con su último aliento solo alcanzó a decirme quién había perpetuado tal ruin crimen. Es una pandilla liderada por un hombre de 1,70, de pelo negro, con una cicatriz en el ojo derecho, la nariz chueca y un paliacate rojo», dijo la mujer agonizante, al que todos le dicen Red. «Después de eso, ella dio su aliento final y murió en mis brazos». Bill se quedó analizando aquella historia que Rick le acababa de contar mientras acariciaba su barbilla llena de canas. «Las guerras son crueles y despiadadas, hijo», afirmó el viejo, «y en ellas muere mucha gente inocente y culpable. Yo también perdí a mi único hijo, se llamaba George, fue hace como 3 años y murió en batalla. Y mi esposa falleció cuando él era apenas un niño pequeño. Así que creo comprender tu dolor». Hubo un pequeño silencio antes de que cualquiera siguiera hablando.
Pero obviamente eso no fue lo que te llevó a estar perdido pidiendo asilo con una herida de bala a medianoche, dijo Bill para romper aquel incómodo silencio. ¿Qué sucedió después? Estuve buscando a aquel hombre junto a su pandilla por todas partes. ¿Para asesinarlo?, preguntó Bill. Así es. Después de estarlo buscando a él y a su pandilla, lo encontré en un bar. Era exactamente como lo describió mi difunta esposa. Desenfundé mi arma en medio del bar y le apunté directamente a su cabeza sin pensarlo 2 veces, diciéndole que esto era por mi esposa y por mi hijo. En ese momento agarró al sujeto que tenía al lado para usarlo como escudo humano mientras le apuntaba a la cabeza y me dijo: adelante, desgraciado, dispárame para volarle la cabeza a este sujeto. En ese momento creo que entró su pandilla porque recibí un golpe por la espalda que me dejó inconsciente. Cuando me desperté había 3 muertos, incluyendo el hombre que estaba siendo utilizado como escudo humano. Salí alterado y atarantado del lugar y una señora gritó: es él ha sido el asesino. Después de eso salí huyendo y días después miré mi rostro en papeles que ofrecían recompensa por mi cabeza. Y desde ese día he estado lidiando con personas que quieren cobrar la recompensa por mi pellejo. Ahora sí, todo tiene sentido, hijo, respondió Bill mientras soltaba el humo de sus pulmones. Bill curó la herida de pierna derecha de Rick. Después se pasaron toda la noche platicando de sus experiencias pasadas hasta que amaneció. Cuando Rick se dispuso a irse, uno de los vecinos de Bill alcanzó a reconocer el rostro de Rick, a lo que ni corto ni perezoso sacó su pistola intentando matarlo, pero Bill lo acribilló antes de que eso pudiera pasar. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Rick consternado. Hace tiempo que no hacía una buena acción en esta vida. Además me recuerdas mucho a mi hijo. En ese momento pasó una pandilla de 6 personas montadas a caballo, que para buena o mala suerte era la pandilla de Red, que al reconocer el rostro de Rick desmontaron sus caballos acribillando la casa del viejo Bill. Adentro, hijo, corre, dijo Bill mientras ambos entraban acelerados y alterados por la adrenalina. En ese momento sucedió una masacre total, que finalizó en la muerte de Red a manos de Richard. El hombre y el viejo habían salido victoriosos, pero con heridas mortales. Ambos en estado agonizante se disponen a morir en la sala del viejo Bill. Rick le pregunta a Bill si quiere ver la imagen de su esposa, a lo que éste accede. Después él le muestra una imagen de su difunto hijo. Rick, después de ver la imagen de aquel joven difunto, se queda sin palabras, se rompe espiritualmente y confiesa haber sido el asesino de dicho joven en la reciente guerra civil. Bill, enojado, apunta y recarga su arma hacia el rostro de Rick, a lo que éste responde: gracias por todo, haz lo que tengas que hacer. En ese momento, al escuchar esas palabras, Bill vio en la mirada de Rick el rostro de su difunto hijo, como si le estuviera dando la despedida que nunca le pudo haber dado, a lo que descarga su arma y desapunta, y dice: no es tu culpa, hijo. En la guerra siempre van a morir personas culpables e inocentes en ambos bandos. Yo sé que tú solo estabas haciendo lo que tenías que hacer. Fin.